Hola amigos, me llamo Thais Puyol y hoy estoy aquí con vosotros para hablaros de la pregunta que más nos han hecho durante estos últimos años que llevamos trabajando en las cuestiones de aumentar el rendimiento en el estudio. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para ahorrar tiempo en el estudio? Es decir, para invertir el 80% o menos del tiempo que estamos invirtiendo ahora y obtener desde luego excelentes resultados. Así que prestad atención, los estudiantes que me están escuchando, los padres de estudiantes, los profes también, porque vamos a hablar de 4 secretos. 4 secretos que si los tenéis en cuenta podéis ahorrar una bestialidad de tiempo. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que mi mente no es muy exacta, pero bueno, yo estimo que el secreto número 1 más o menos os va a hacer ahorrar un 20% en el estudio. El secreto número 2 de un 40 a un 60%, atención, porque este es el más importante. El secreto número 3, yo estimo que más o menos os hará ahorrar otro 20-30%. Y después el secreto número 4, bueno, viene bien, es un complemento, es el más, digamos, modesto de los secretos, pero que también es muy interesante ya que es un punto en el que muchos estudiantes pierden rendimiento. Bueno, en primer lugar hay que saber dónde se pierde el tiempo. Muchas veces los alumnos nos dicen, bueno, yo pierdo mucho tiempo porque estoy todo el día con el 20, estoy todo el día con el ordenador. Bueno, eso también es verdad, pero ¿dónde en realidad se pierde el tiempo en el estudio? Mucha atención. Bueno, vamos a decir que esto que veis aquí, ¿bien? Es el saco, la bolsa del rendimiento en el estudio. La bolsa del rendimiento en el estudio. Bueno, lo importante es saber cuáles son los agujeros por donde se nos va el rendimiento. Atención, primer agujero. ¿Qué pasa si yo no tengo en cuenta este agujero? Pues si yo no tengo en cuenta este agujero, pues lo más probable es que pierda el 60% de mi tiempo de estudio. El primer agujero, estamos hablando de la clase, ¿bien? La clase. ¿Qué pasa en clase muchas veces? Bueno, a nosotros nos cuentan los alumnos, es que yo quiero prestar atención, yo en realidad quiero aprovechar la clase, quiero estar atento, pero ¿qué sucede? Que, bueno, el profesor empieza a hablar o se empieza a desarrollar la clase y yo a los 5 minutos, no sé por qué, estoy mirando por la ventana o estoy pensando en el fin de semana y la clase se me va, con lo cual después, digamos que todo ese tiempo de clase lo tengo que recuperar de alguna manera y no sé cómo. ¿Qué sucede si desaprovecháis el tiempo de la clase? Bueno, es evidente, ese tiempo no se puede recuperar de ninguna manera. Así que atención, porque esto tiene mucho que ver con los secretos que vamos a ver ahora. Segunda cuestión, ¿qué nos dicen los alumnos? ¿Qué nos dicen nuestros alumnos? En casa. ¿Qué pasa en casa? Claro, cuando llegáis a casa, llegáis con cuestiones muy urgentes que hacer. Tenéis muchos deberes, trabajos que hay que entregar, ¿de acuerdo? Con lo cual, el trabajo se va acumulando y llegáis con la montaña de apuntes, la montaña de temas, ¿verdad?, para memorizar, con lo cual nos da tiempo, porque estáis haciendo otras cosas urgentes, y se va acumulando el trabajo, acumulando. ¿Qué sucede luego? Que llega el momento de estudiar. Normalmente, bueno, cuando el profesor dice, hay examen, ¿bien? Bueno, hay algunos alumnos que ni siquiera, es decir, que lo hacen un día antes, ¿verdad? O 2 días antes, entonces se acuerdan, y algunos incluso la madrugada antes, ¿verdad? ¿Os suena? ¿Alguno que me está escuchando? Se acuerdan de que hay que estudiar, porque ya es el examen. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, pues sacan su libro, sacan su montaña de apuntes, hincan los codos y se ponen a estudiar. Muchas veces es tanta la información que no les da tiempo a asimilar todo eso perfectamente y a largo plazo para tenerlo bien asentado para el día del examen. De manera tal que, ¿qué sucede cuando tenemos este panorama? Lo que sucede es que al final dependemos de la suerte. Bien, a ver, vamos a ver. Vamos a despegar la pegatina. ¿Y qué pasa cuando dependemos de la suerte? Bueno, que normalmente tenemos malos resultados. Hombre, malos resultados o resultados mediocres. Quiero decir, si yo dependo de que me pregunten en el examen lo que se me quedó, que puede ser cualquier cosa, el día del estudio, pues entonces normalmente me estoy, por lo menos, me estoy arriesgando, es una buena posibilidad de que mis resultados sean malos o mediocres. ¿Qué pasa si esto se queda así? Que bueno, vamos, digamos que acumulando un año tras otro, vamos aumentando de nivel, los temas cada vez son más complejos, llegamos normalmente a bachillerato o llegamos a la universidad y esto se cae por su propio peso porque llega un momento en que no podemos
seguir con este esquema de aprendizaje. Hay que cambiar algo. Entonces, lo primero es que os deis cuenta de que esta dinámica la tenéis que cambiar. Bueno, esta es un poco la dinámica, digamos que total. Me imagino que muchos de los que nos estáis escuchando falláis a lo mejor solo aquí, que podéis aprovechar mejor la clase. Otros tenéis que, digamos que aprovecháis la clase y solamente tenéis que mejorar lo que es la parte del método de estudio, ¿de acuerdo? Digamos que cada cual pues tendrá un agujero diferente en el saco. En cualquier caso, esto hay que resolverlo cuanto antes. ¿Cómo vamos a resolver todo este panorama? Bueno, para eso están nuestros 4 secretos. El secreto número 1 consiste en una estrategia, en un truco para aprovechar las clases al máximo, ¿bien? Esta estrategia o ese truco se llama lectura estructural y es un concepto que hemos estado desarrollando, investigando en los últimos 10 años a partir de los trabajos del profesor Jesús Alonso Tapia. ¿En qué consiste la lectura estructural? Bueno, se trata de leer en orden de ideas principales y secundarias. Leer, pero así, de un vistazo, ¿bien? Claro, vosotros me diréis, bueno, estamos hablando de ahorrar tiempo. Si encima tengo que hacer una lectura del tema, no. Se trata de captar de un vistazo la estructura e ideas principales del tema antes de verlo en clase. La clave es antes de verlo en clase. ¿Por qué? Porque ya se sabe que el cerebro tiene la necesidad de completar la información. Si antes de la clase miramos, hacemos una lectura estructural y tenemos clara la estructura de contenido del tema, vamos a ver que en clase vamos a estar muchísimo más atentos, pues por la propia necesidad de completar esa información. Si en clase estamos muchísimo más atentos, eso se va a traducir luego en un ahorro, una mejora considerable del rendimiento en el estudio. Atención, fijaos que se trata de tiempo invertido. Tiempo que cuando invertimos se convierte en muchísimo más tiempo disponible. Y me diréis, bueno, Thais, ¿y cómo se hace eso de la lectura estructural? Eso también nos lo preguntáis. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, atención porque al final de este vídeo yo os voy a hacer una invitación, es una invitación por supuesto gratuita, ¿bien? Para que aprendáis cuanto antes a leer por lo menos las 3-4 principales estructuras que forman más del 80% de los textos que tenéis en clase. Entonces, atención. Lectura estructural, secreto número 1. Aquí, insistimos, aquí podemos ahorrar entre un 20 e incluso un 30% del tiempo en el estudio, antes de la clase. Esto es una habilidad que tenéis que desarrollar. Secreto número 2. El secreto número 2 tiene que ver con la toma de apuntes. Fijaos que normalmente los alumnos toman unos apuntes parecidos a esto, más o menos parecidos a esto que tenemos aquí. Fijaos que son unos apuntes lineales, muchas veces falta información, muchas veces no se toman apuntes en clase, muchas veces los apuntes incluso tienen errores de comprensión. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esos apuntes? Hombre, me diréis, oye, yo veo que esos apuntes están bien. Bueno, son unos apuntes que están bastante estructurados o por lo menos están esquemáticos. Mirad, esos apuntes están muy bien, efectivamente, para personas muy analíticas y después personas que están muertas, porque si os fijáis, aquí no hay nada, aquí no hay ningún tipo de canal de aprendizaje está reflejado en esos apuntes. El secreto número 2 consiste en, una vez que ya hemos hecho la lectura estructural del tema y tenemos clara la estructura de contenido que vamos a tener en clase, llegar a clase y salir de clase con toda la información perfectamente plasmada en un sistema de organización de la información que vaya con nuestro estilo de aprendizaje, y esta es la clave. Fijaos que os decía que esto está bien para una persona analítica, bien, los que ya conozcáis el blog de inteligo3.es, ya sabéis cuál es vuestro estilo de aprendizaje. Los que no, bueno, os animo a que vayáis al mismo blog de inteligo3.es y gratuitamente os suscribáis y que realicéis inmediatamente el test de estilo de aprendizaje para ver cuál es vuestra combinación. Lo más importante es que cada uno de vosotros sepa cuál es su combinación de aprendizaje y que aprenda a tomar apuntes según su estilo de aprendizaje. Esto, fijaos que es lo más importante. Estos dos secretos, estas dos estrategias van orientadas a ahorrar tiempo en el trabajo de clase, es decir, a salir de la clase con el tema prácticamente preparado para memorizar. ¿De acuerdo? Bueno, el secreto número 3 tiene que ver con memorizar a largo plazo. Me diréis, bueno, todo esto está fantástico,
Es decir, imaginar por un momento que podamos hacer las lecturas estructurales antes de clase, que después en clase, una vez en clase, podamos tomar apuntes según nuestro estilo de aprendizaje, perfecto, salir de clase con el tema perfectamente listo para memorizar. Pero ¿qué pasa si yo luego cierro los apuntes, cierro ese cuaderno o lo que sea, y ya no lo vuelvo a mirar? Bueno, lo que sucede es que olvidamos, ¿bien? Olvidamos. Nosotros en una videoconferencia que hemos dado hace ya unos meses, hemos explicado lo que es cómo se olvida, y hemos explicado una estrategia muy sencilla para no olvidar. Una estrategia consiste en una tabla de repasos. Bueno, los que estéis escuchando este vídeo, los que estéis viendo este vídeo y no hayáis participado en esa videoconferencia, lo único que tenéis que hacer es escribirnos un correo electrónico a info.inteligo3@gmail.com y solicitar la grabación de la videoconferencia. Encantados, os la enviamos gratuitamente. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque claro, si yo dejo los apuntes, los cierro y ya no los vuelvo a abrir hasta el día antes del examen o 2 días antes del examen, lo que sucede es que yo tengo que hacer todo este camino de vuelta para recuperar la información. Entonces, hay que buscar una estrategia para que me permita hacer unos repasos muy rápidos y no olvidar. Es decir, repetir, entre comillas, o repasar. Vamos a ver que hay maneras diferentes, ¿bien? Y esto depende del estilo de aprendizaje también. Los repasos, hay maneras de repasar que son muy rápidas, que son muy efectivas. Hay que controlar esas maneras y luego hacer estos repasos, bien, que os digo que para cada combinación es diferente, la mínima cantidad de veces. Es decir, el kit de la cuestión está en cómo saber que repaso y que no se me va a olvidar. Es decir, cómo yo sé, que no sé, hasta qué punto sé lo que sé y hasta qué punto no sé lo que no sé. Hacerlo el mínimo número de veces para garantizar que el resultado sea a largo plazo. Aquí estamos hablando de ahorrar, pues bueno, una buena cantidad del tiempo, en repasos, y sobre todo, este es el secreto que va a permitir que los resultados sean, en vez de malos resultados, que sean resultados excelentes, puesto que garantizaremos que estos contenidos están asimilados a largo plazo. Fijaos que todos estos secretos son habilidades, insisto, habilidades. Ahora vamos a hablar dentro de un ratito cómo desarrollar estas habilidades, ¿bien? Un sistema para que aprendáis a desarrollar estas habilidades. Secreto número 4 tiene que ver con los exámenes. Tiene que ver con los exámenes, sobre todo con los exámenes teóricos, como vamos a ver ahora. ¿En qué consiste el secreto número 4? El secreto número 4 consiste en que en el momento del examen parezca incluso que sabemos más de lo que sabemos. Parezca que sabemos más de lo que sabemos y que el profesor diga, bueno, qué bien, qué maravilla, qué buen examen, ¿bien? Para esto hay unos trucos que también hemos explicado en nuestras videoconferencias anteriores, que también nos podéis pedir a través de info.inteligo3@gmail.com. Esto es muy interesante, pero sobre todo, es interesante que aprendamos a redactar de manera automática, a contestar de manera automática las preguntas de desarrollo de los exámenes. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, está muy relacionado con la lectura estructural. La lectura estructural consiste en reconocer esas estructuras, y este último secreto o esta última estrategia tiene que ver con saber plasmar de manera automática estas estrategias. ¿Esto qué va a hacer? Número 1, que no tengamos que aprender de memoria los temas por no saberlos desarrollar, que esto es muy importante. Os decía que este es el secreto más, digamos, más tímido en cuanto a resultados y en cuanto a ahorro de tiempo, pero en realidad hay muchos alumnos que pierden aquí mucho tiempo, porque como no lo saben desarrollar en los exámenes, se lo aprenden de memoria. ¿Por qué? Pues por eso, porque cuando llegan al examen lo tienen que escribir exactamente igual que en el libro. Entonces, esta habilidad es fundamental y es una habilidad que para las asignaturas teóricas hay que tener desarrollada cuanto antes. Luego, imaginad por un momento que esto está desarrollado. Evidentemente estaríamos hablando de menos tiempo, sobre todo por la clase, por el ahorro de tiempo en clase. Y si hacemos todo esto, aprendemos a tomar los apuntes, aprendemos a aprender a largo plazo y después aprendemos a plasmar correctamente, estaríamos hablando de menos tiempo en el estudio, estaríamos hablando de invertir 80% o menos tiempo en el estudio y después de tener excelentes resultados. ¿De acuerdo? Ahora, me diréis, bueno, ¿y cómo podemos cambiar este panorama? Porque yo he hablado de habilidades. Sí, ¿me vale ir a un curso de un día para adquirir una habilidad? Bueno, pues todos sabemos que no. Bueno, para eso hemos preparado un programa que se llama Programa 80-20. Este programa 80-20, ¿en qué consiste? Bueno, lo primero de todo es que participéis en una clase de demostración que es completamente gratuita,
lo único que tenéis que hacer es mandar un mail a info.interligo3@gmail.com pidiendo vuestra participación. No olvidéis incluir vuestro nombre, apellidos, vuestro nivel académico, si sois opositores, qué oposición estáis haciendo y sobre todo qué es lo que vosotros pensáis, en qué pensáis que falláis. ¿Bien? Más. Primero, se participa en esta clase, insisto, de demostración gratuita, totalmente y sin compromiso. Aquí vais a aprender a leer lo que son las bases, las primeras bases de la lectura estructural. Luego, os hacemos a los alumnos que quieran, que así lo demanden, un estudio completamente gratuito y en este estudio vemos exactamente en qué falláis y hacemos una valoración más ajustada del método de estudio que estáis llevando ahora a cabo y realmente el método que mejor se ajusta a vuestro estilo de aprendizaje o a vuestra combinación de aprendizaje. Ya el tercer paso es que nosotros os confeccionamos un programa a medida, con objetivos perfectamente medibles en el tiempo, y si os gusta o si estáis de acuerdo, bueno, pues ya participáis en lo que son las sesiones, son sesiones semanales, con nosotros para adquirir y asentar estas habilidades lo más importantes sobre vuestros propios temas de clase. De manera tal que matemos dos pájaros de un tiro. Por un lado, adquirir las habilidades y por otro lado, ya trabajáis y memorizáis y aprendéis vuestros temas de clase. Pregunta que siempre nos hacéis. Bueno, bien, ¿y dónde estáis? Bueno, pues estamos en vuestras casas. Todo este trabajo es muy personalizado, muy personalizado. Estamos hablando de pequeños grupos semanales, pero sí que trabajamos a través del Skype o a través de videoconferencia, dependiendo un poco de la actividad. Así que estamos en vuestras casas, que eso tiene muchísimas ventajas. La primera ventaja, que tenéis todos los materiales a vuestra disposición, bueno, una comodidad tremenda, no hay desplazamientos, etc. Con lo cual, todo este programa lo podéis hacer tranquilamente, sin perder tiempo y directamente sobre vuestros propios temas en vuestra casa. Segunda pregunta que nos soléis hacer siempre. Bueno, y esto en el caso de decidirnos y en el caso de pasar la primera y segunda fase y estar de acuerdo para las fases posteriores, ¿esto cuánto cuesta? Bueno, es que depende, porque fijaos que son siempre planteamientos totalmente individuales. Pero bueno, tenemos programas o adaptaciones de programas desde 50 euros en adelante al mes, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto tiempo dura? Dependiendo de los alumnos. Hay programas más largos y tenemos que trabajar muchísimas cuestiones y después programas más cortos y son cuestiones muy concretas. Siguiente pregunta. ¿Seguro que es un proceso muy personal? ¿No me voy a encontrar con un curso online que me voy a sentar al niño delante del ordenador y se va a aburrir? No, en lo absoluto. Es igual que una clase presencial, tenemos aula virtual, con pizarra, completamente participativo. Bueno, es como si estuviera en un curso completamente presencial. ¿Qué tenéis que hacer? Hacerlo, de verdad, porque es muy interesante para que aprendáis, empecéis con la lectura estructural. ¿Qué tenéis que hacer? Solamente tenéis que escribir a esta dirección que aparece en pantalla, info.interligo3@gmail.com y nos mandáis un mensajito que diga vuestro nombre, vuestros apellidos, vuestro nivel académico y que queréis participar en el programa, por lo menos en la primera clase de demostración. No olvidéis decirnos siempre qué es lo que más os interesa o en qué pensáis que falláis y un poquito contarnos por encima vuestra situación personal. Así que bueno, estáis invitados a participar en este programa y como sabéis, como siempre recogemos vuestras recomendaciones y os apoyamos pues, en lo que os haga falta. Sabéis, los padres de colegios colaboradores y de asociaciones de padres colaboradoras, que tenéis precio familiar y que tenéis muchísimas ventajas. Así que bueno, os invito a que participéis y hasta la próxima ocasión. Un besito, ya sabéis dónde estamos.